RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a echarle una mirada justamente, vamos a dialogar y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, ex decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Qué gusto saludarlo, ingeniero Herrera, muy amable como siempre. Muy buenos días, señor Hernández. También para mí es muy grato siempre conversar con usted. Saludos a todos aquellos que nos escuchan. ¿Qué es lo que ocurre realmente con la utilización del canon minero en las regiones? Si nosotros miramos lo que sucede corrientemente con el país, ¿no? Y, por ejemplo, esto se refleja en las elecciones nacionales. Cada vez que hay elecciones, hay como una, digamos, como que las regiones consideran que Lima acapara todo y no las ayuda, ¿no? Y culpan a Lima de que en ellas faltan inversiones, faltan obras, faltan servicios, falta todo. Esa es la imagen que se da. Pero la realidad es que las regiones reciben una importante cantidad de dinero. Entonces, cuando habla de que el canon ha estado, digamos, este año alrededor de los 7.500 millones de soles, quiere decir el canon minero, quiere decir que por recursos de minería se han recaudado unos 15.000 millones de soles, de los cuales la mitad queda en el Tesoro Público y va a servir para todas las obligaciones del Estado a nivel nacional y para todas las regiones, y la otra mitad va a algunas regiones, aquellas regiones donde tienen centros mineros, donde se produce, donde hay producción minera. Entonces, esos 7.500, ¿cómo se reparten? Se reparten, primero, un 10% del total es exclusivo para los gobiernos municipales, o sea, distritales, donde está ubicada la producción, o sea, el 10% del total. Luego se toma un 25%, y ese 25% se reparte también entre todos los gobiernos locales, entre los distritales, pero ya no del distrito, sino de la provincia donde está situada la explotación minera. Y luego se toma una cifra mayor, un porcentaje mayor, el 40%, y se distribuye también entre todas las municipalidades ya del departamento. Y queda un 25% que va a los gobiernos regionales. Y la quinta parte de ese 25%, o sea, un 20% de ese 25%, o sea, 5% del total, va a las universidades nacionales donde está la región. Entonces, el dinero que disponen va en esas proporciones. ¿Para qué debieran destinar ese dinero? Pues para resolver, para la ejecución de obras y para las necesidades de lo que falta en las regiones. Y para eso se requiere dos cosas fundamentales, ¿no? La primera es tener una gestión eficiente, es decir, gestión eficiente significa saber qué obras son las que se requieren, seleccionar adecuadamente, es decir, priorizar las obras que se requieren ejecutar y luego ejecutarlas eficientemente. ¿Qué significa ejecutar una obra eficientemente? Que la obra se concluye en el plazo para el cual estaba establecida. Se concluye dentro del presupuesto que estuvo asignado y se concluye con la calidad con la que estuvo prevista. ¿Cómo se establecen ese plazo? ¿Cómo se establece las características de la obra y cómo se determina el presupuesto y los niveles de calidad? Eso se hace a través de los estudios de ingeniería que son previos a la ejecución de la obra. Todo este es un proceso que debería ejecutarse eficientemente. ¿Cuál es el resultado que vemos en general? Hay algunos casos que son las excepciones, pero desgraciadamente los resultados que vemos en general, la imagen que nos queda son obras a medio concluir, obras frustradas en su ejecución porque apareció algún cuestionamiento de carácter legal de alguno de los participantes, la obra se detiene. Al final, el costo de detener una obra significa que la obra
no llega a tiempo, calidad y en esa una obra que no es de estas obras que hacen los gobiernos regionales, pero que nos permite a nosotros darnos una idea de la magnitud de lo que le estoy hablando. Me refiero, por ejemplo, al caso del gasoducto del sur. No, para el gasoducto del sur se estableció un financiamiento a costa de los consumidores eléctricos, se hizo un concurso, se asignó la obra, se inició la obra, se compraron los materiales y la obra se paró. ¿No? El gasoducto del sur que o que se inició en el año 2014 y que tenía 4 o 5 años para ejecución, es decir, antes del 2020 ya debería estar concluido, nunca se construyó. Sin embargo, para el propio gasoducto del sur, paralelo a las obras del gasoducto del sur, se hizo por otro camino, en otra forma, se comprometió lo que se llama el nodo energético del sur, unas plantas eléctricas que tenían que estar funcionando y que iban a funcionar con diésel hasta que llegara el gas natural. Con diésel no se habrían hecho nunca. O sea, nunca se habrían hecho para diésel. Se hicieron para diésel solamente como una cuestión transitoria hasta que llegase el gas. Con gas tenían sentido. Bueno, el gasoducto está parado desde hace un montón de años. Hay problemas administrativos, va a haber problemas de arbitraje con él, pero las dos plantas están funcionando. Están funcionando, pero poco valor tienen porque no tienen el combustible para el que fueron diseñadas, el gas. Entonces, esta imagen que, como le digo, esta sí corresponde al gobierno central, no corresponde a los gobiernos regionales, nos da una idea del impacto que causan las obras mal ejecutadas. Y esto mismo sucede cotidianamente con todos los gobiernos regionales, ¿no? Otras cosas que se han notado, se lo digo también de experiencia propia, esto ocurrió 11 años atrás cuando estuve yo en algún momento en la cartera de Energía y Minas y hubo un problema con las poblaciones del departamento de Ancash, donde está Antamina. Entonces, los reclamos de las comunidades, especialmente cercanas a la mina, era que sus necesidades no eran atendidas, ¿no? Pero el dinero estaba, el dinero lo había pagado Antamina, el dinero había ido al Tesoro Público, recaudado por la SUNAT, distribuido por el Ministerio de Economía y Finanzas, entregado al gobierno regional, pero el gobierno regional simplemente las ignoraba. ¿Por qué? Porque las comunidades no son zonas de grandes votantes, no son bolsones de votos. Los votos se van a las ciudades, entonces invierten en las ciudades, es decir, no se distribuye adecuadamente, no se es eficiente en las obras, no se prioriza bien las obras y encima hay un mar de corrupción alrededor de esto. Esa es la situación. Usted ha señalado algo muy puntual, ¿no? Uno, primero, la poca capacidad en la gestión, ¿no? La muy mala focalización, ¿no? El conjunto de intereses que se mueven detrás de la ejecución de una obra. Y el otro tema, la corrupción. Lo cierto es que cuando uno mira la torta de la utilización de los recursos del canon, es del 30%, ¿no? Y no es que este 30% esté bien utilizado, ¿no? Se gasta el 30%, entonces habría que ver, ¿no?, si ese porcentaje es el más óptimo, ¿no? ¿Por qué no puede haber un acompañamiento real? ¿Qué ha pasado con el Estado que en los últimos años no tiene la capacidad de acompañar? ¿Y qué ha pasado con los gobiernos locales que no han tenido capacidad de formar cuadros técnicos o capacitar a su personal para realizar justamente una ejecución óptima de estos recursos? Comencemos por lo último, porque creo que ahí reside uno de los grandes problemas que tiene el Estado peruano actualmente en cuanto a su capacidad para ejecutar proyectos. La administración pública que existe hoy en día, salvo algunas excepciones, casi uno podría decir que es una administración golondrina. ¿A qué me refiero? A que llega un gobierno y entran un grupo de funcionarios, y es un grupo grande que penetra profundamente en las instituciones. Se va el gobierno y se cambian a las personas.
Entonces, toda la memoria que había en la institución se pierde. Y eso se acrecenta porque cada periodo gubernamental, que son 5 años, ¿no? Conoce además demasiados cambios ministeriales. Entonces tiene digamos, un ministerio que en el que tiene 3, 4, 5 o más ministros en el periodo. Entonces los periodos en promedio son muy cortos y en cada uno de esos periodos hay cambio de funcionarios. En el caso de los gobiernos regionales, cuando un gobernador o cuando un alcalde gana las elecciones, él llega con toda la gente que lo ha acompañado en la campaña electoral. El alcalde, cuando era todavía candidato, el gobernador regional, cuando era todavía candidato, buscan el apoyo. Entonces, el pago son esos puestos de trabajo. Entonces, lo que las personas reciben a cambio de haber apoyado a un candidato durante la campaña son los puestos en el gobierno regional o en el gobierno local. Y entonces las personas que estuvieron antes en el gobierno regional y en el gobierno local salen y, como le dije hace un momento, la memoria que había sobre el tema se pierde y comienzan todos de cero, comienzan a aprender. Y un periodo gubernamental es insuficiente para que terminen de aprender bien. Entonces el Estado padece de un cuadro de funcionarios y un equipo de funcionarios que es demasiado inestable, donde hay demasiada rotación de personal, hay cambios muy continuos y no aprenden. Y para poder hacer las obras bien, hay que conocer los procedimientos y hay que conocer cómo ejecutar. O sea, los procedimientos es toda la permisología, todo el trámite, cómo se presenta el expediente para la obra, cómo se obtiene el dinero lo asigna finalmente el MEF, cómo se convoca el concurso, cómo se contrata la obra, cómo se diseña la obra para que pueda ser. No hay una buena obra sin un buen diseño, ¿no? Desconocen todo eso. Y los cuadros técnicos son cuadros escasos. En algún momento, en mi gestión como decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, conversamos esto con la administración de aquel entonces en el Ministerio de Economía y Finanzas y les ofrecimos que podíamos hacer un convenio para nosotros preparar ingenieros que no tengan que ser funcionarios de los gobiernos regionales, sino que son ingenieros que actúan libremente, que pueden actuar como consultores, pero que están disponibles para cuando los necesiten. Entonces ellos, entrenados por el MEF y entrenados por el Colegio de Ingenieros, en todo lo que son estos procedimientos podrían haber facilitado la ejecución de las obras, que son las trabas que existen, ¿ya? Hay un segundo cuadro respecto a esto que le acabo de decir, que lo grafica muy bien un video que se produjo en los tiempos en que se dio la vacancia del expresidente Kuczynski. Si usted hace memoria, hay un video en el que se acusa de compra de congresistas, ¿no? Y en el cual aparece un funcionario explicándole a los congresistas que iban a dar su voto a favor de lo que les estaba requiriendo el gobierno central, donde les explica a ellos que una vez que tengan la asignación del MEF, es decir, que el compromiso de ellos era que ellos se comprometían a algo y a cambio de eso, en contrapartida a eso, el gobierno, el ejecutivo les iba a asignar los recursos del MEF para obras en sus regiones. Entonces les explica y les dice pues que de ahí ese dinero lo gestionan ellos, va a los alcaldes. Entonces el dinero que han gestionado le queda un porcentaje al congresista, le queda un porcentaje al alcalde y así sucesivamente, ¿no? Lo explican en el video, lo explican descarnadamente de cómo se ejecuta esto. Entonces esa es más o menos la ruta de la corrupción. Y nos encontramos entonces con dos situaciones, ¿no? Primero, gente que no sabe gestionar, y segundo, gente cuyo principal interés está
administrar el flujo de dinero de tal manera que una partecita de ese flujo de dinero se quede con cada uno de los que la va administrando en el camino. Esa es la situación. Ahora, el otro tema, ingeniero Carlos Herrera, es la focalización de los proyectos, ¿no? Proyectos que deberían ser de necesidad, salud, educación, infraestructura, muchas veces no llegan, se priorizan otro tipo de proyectos. Y esto también va de la mano con el tema de la gestión, pero también va de la mano con el tema de la corrupción, porque hay proyectos donde sí se pueden sacar la vuelta a las normas, sí se pueden incluir en algún tipo de prebendas, ¿o nos equivocamos? No, perfectamente. Y pongamos un ejemplo sobre la mesa. Comparemos dos obras, ¿ya? Una ya ejecutada y una que todavía no se ejecuta. La carretera central. ¿Qué cosa es más importante para el Perú? Que en términos de prioridad, contar con una carretera central ágil, segura, o con las interoceánicas. Para mí, obviamente la carretera central es una obra mucho más importante y mucho más prioritaria de lo que podían ser las interoceánicas. Las interoceánicas están construidas y la nueva carretera central lleva no sé cuántas administraciones, desde la misma administración en que se construyeron las interoceánicas hasta ahora, y no se hace. ¿No? Eso tiene que ver con el ejemplo de focalización. Lo mismo ocurre pues en los gobiernos regionales. Entonces, desgraciadamente se opta por los proyectos donde es más fácil el flujo de dinero para los bolsillos de los que quieren recibir esos flujos, ¿no? Sí. Entonces las obras no se priorizan en función de esas necesidades. Y todo esto encima cuenta pues con la ley de contrataciones del Estado, que se presta para trabar los proyectos y se presta para las discrecionalidades en los funcionarios públicos que permiten la corrupción. Aquí le pongo otros ejemplos, ¿no? Se compara normalmente las obras que se ejecutaron por los convenios gobierno a gobierno versus las obras que se ejecutaron por dentro del Estado peruano, bajo la ley. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La diferencia es el marco legal. En las obras que se han hecho exitosamente bajo gobierno a gobierno, lo que se ha hecho es, no se ha utilizado la ley de contrataciones del Estado, se ha utilizado el equivalente a esa ley, pero del gobierno al que se le encomendó el proyecto. Si se hizo con Inglaterra, pues la ley inglesa, y si se hizo con Francia, la ley francesa. Esas leyes sí permiten ejecutar proyectos. Cuando se hacen bajo la ley peruana, no, porque cualquiera que esté en el camino los traba. Y una vez que se traba el proyecto, entonces allí comienza la debacle. Detener un proyecto significa pagarle a los recursos que están inmovilizados. El contratista moviliza personal y maquinaria. Personal y maquinaria que deberían estar trabajando, no trabajan, la obra no avanza, pero sí tienen que cobrar. Y si no cobran en el momento, lo cobrarán después vía un juicio, ¿no? Y ese es el esquema así global. O sea, los males son muchos, ¿no? Los males parten por una mala política de obras, parten por una mala priorización de los proyectos, van por la falta de capacidad en los gobiernos, en general en el gobierno central, aunque en el gobierno central es mucho menos, y las faltas de capacidades están sobre todo en los gobiernos regionales y locales, ¿no? Muy bien, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable como siempre, muy gentil. Muchas gracias, señor Hernández. Nuevamente un saludo a todos los que nos escuchan y gracias por esta oportunidad de poder conversar con usted. Muy buenos días. Buenos días. Conversamos con el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, ex decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.